Increíble transformación. Un desconocido pide ayuda para salvar el cumpleaños de su hija en 7 días. Miguel miró por la ventana de su pequeño departamento. La luz del sol se colaba entre las cortinas desgastadas, llenando el espacio con un brillo cálido que contrastaba con el frío vacío que sentía en su corazón. A solo 7 días del cumpleaños de Sofía, su adorada hija de 5 años, la presión en su pecho se intensificaba cada vez que la imaginaba sonriendo, llena de alegría y rodeada de globos de colores. Desde la muerte de su esposa, había luchado para ser el padre que ella merecía, pero ahora, después de ser despedido como mecánico, las deudas parecían aplastarlo. Caminar por el barrio lleno de vida, con el ruido de los niños riendo y el aroma de tacos frescos flotando en el aire, solo aumentaba su angustia. Los días eran cada vez más pesados. Jamás se había sentido tan solo, como una sombra perdida en un mundo vibrante. Recordaba las fiestas que solía organizar para Sofía, con música y risas, pero ahora su mente estaba llena de dudas y miedo. ¿Cómo podría darle lo que soñaba? Mientras su mente divagaba, la idea de pedir ayuda se deslizaba como un susurro, pero la lucha interna lo mantenía anclado a la tierra, atrapado por su orgullo. El dilema lo consumía. Miguel quería ser el héroe en la vida de su hija, no solo un padre aumentador de angustia. Pero, ¿era correcto pedir ayuda? Sus manos temblaban al escribir una carta en su pequeña máquina de escribir. En ella plasmó su dolor, una súplica sincera por el cumpleaños de Sofía, pero también había algo más, el temor de ser visto como un fracasado, un parásito que no sabía cuidar de su propia hija. Sujetó la carta con fuerza, mientras su respiración se tornaba irregular, cuestión de rechazos y críticas latentes que lo rodeaban. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La ansiedad se instalaba en su pecho mientras se acercaba el día. Con cada amanecer, el reloj parecía correr más rápido. La angustia se convertía en marea que lo ahogaba. La presión de lo que su hija podía pensar de él se hacía cada vez más fuerte. ¿Por qué no puedo hacerlo solo?, se preguntaba a menudo, mientras su orgullo lo mantenía a la sombra de la desesperación. La situación se tornaba más oscura, con rumores que comenzaban a circular en el barrio, sombras de que él estaba tratando de manipular a la gente, usando la bondad de los demás como un refugio. Miguel sintió que la tierra se movía bajo sus pies. Justo cuando pensaba que no podría soportar más, su mente se congeló en una decisión crítica. ¿Dará el salto y permitirá que lo ayuden, aunque eso signifique arriesgar su dignidad y la percepción que tienen de él? ¿O tomará el camino del silencio, manteniendo su orgullo intacto pero aplastando el sueño de su preciosa hija? Con el peso del dilema latiendo en su mente, Miguel se vio atrapado, a un día de una posible catástrofe emocional, y el futuro de Sofía pendiendo de un hilo. Miguel respiró hondo, tratando de calmar el caos que reinaba en su interior. Con la carta aún en su mano, se dio cuenta de que guardar silencio ya no era una opción viable. Al observar a través de la ventana, vio a un grupo de niños jugar despreocupados, riendo con la libertad que él anhelaba para su hija. Sofía merecía más que un padre atrapado en su propia angustia. Esta era la oportunidad de mostrarle que, aunque la vida podía ser dura, la valentía podía llevarla a lugares donde ella nunca imaginaría. Decidido a cambiar su situación, Miguel salió al pequeño patio trasero de su departamento. Los pocos troncos de madera que había acumulado se convirtieron en su primer proyecto de acción. Con la herramienta desgastada que había heredado de su padre, comenzó a tallar pequeños juguetes, algo que siempre había disfrutado hacer. La violencia de la desazón se transformó en concentración. Cada golpe del cincel en la madera era un paso hacia su autorredención. Mientras cada figura tomaba forma, una chispa de esperanza se encendió en su corazón. Para algunos eran solo trozos de madera,
pero para él eran juguetes que representarían un giro en su historia. Al atardecer, agotado pero satisfecho, Miguel los miró con una nueva perspectiva. No eran solo juguetes, eran símbolos de su compromiso por recuperar la alegría de su hija. Sin embargo, la sombra de la carta aún lo acechaba. Ya no podía posponer más la decisión de pedir ayuda. Sin embargo, la presión de las opiniones ajenas aún pesaba en su mente. ¿Qué pensarían sus vecinos? Su orgullo había sido un faro en la tormenta, pero cada vez lo veía más como una trampa que lo había llevado a esta encrucijada. Si no pido ayuda y no puedo darle a Sofía un cumpleaños feliz, entonces, ¿qué tipo de padre soy realmente?, pensó con amargura. Se sentó en el borde del patio, mirando la luna que ya comenzaba a brillar. La dualidad de su mente chocaba, el deseo de mantener su orgullo contra el ferviente deseo de ver a su hija sonreír. En un impulso, se levantó y se dirigió al lugar donde había comenzado a idear el contenido de la carta original. Sin embargo, esta vez sería diferente. Esta vez incluiría su disposición a aceptar la ayuda. Mientras escribía, cada palabra parecía convertirse en símbolo de su historia, en un componente vital de este nuevo Miguel que deseaba construir. Con cada línea, sentía cómo las cadenas del miedo y el orgullo comenzaban a desvanecerse. No puedo hacerlo solo, pero eso no me hace menos padre, sino más humano, escribió. Finalizada la carta, la guardó cuidadosamente en un sobre que había decorado con dibujos hechos por Sofía. La incertidumbre aún lo envolvía, pero la decisión de enfrentar sus miedos lo empezaba a liberar. Al día siguiente, pensaría en entregarla a la persona indicada, alguien en quien podía confiar, alguien que quizás lo entendiera. Sin embargo, justo cuando su corazón comenzaba a llenarse de esperanza, recibió un mensaje inesperado en su teléfono. Era de un viejo amigo, alguien que había tenido una vida espectacular, lleno de logros y felicidad. El mensaje simplemente decía: «Hablemos, he notado que no estás bien». Miguel sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Era esto una señal? ¿Debería abrirse a esa nueva conexión justo cuando estaba a un paso de recibir ayuda? Ahora Miguel estaba en la encrucijada, de descubrir si abrir su vida a su amigo significaría más que solo un refugio temporal de opiniones ajenas. Todo estaba dependiendo de esa conversación, y el tiempo se agotaba. Con el sobre en su mano y el mensaje de su amigo parpadeando en la pantalla, Miguel evaluaba el ruido de su corazón. La incertidumbre se entrelazaba con una emoción renovada. Hacer este cambio significaba abrirse no solo al apoyo, sino también a una realidad que había mantenido a distancia. Aceptar la ayuda era una rendición al orgullo que tanto lo había limitado, pero aún así, el deseo de hacer feliz a Sofía llevaba la delantera. Decidió que aquel encuentro no podía esperar más. La mañana del día siguiente la dedicó a preparar su hogar, no solo para su hija, que estaría ansiosa por salir a jugar, sino también para recibir a su amigo. Miguel aspiró profundamente, buscando en su interior la fortaleza que había comenzado a construir. Colocó los juguetes recién tallados, no solo para sorprender a Sofía, sino también como una forma de reflejar su transformación interna. Al calentar el agua para preparar café, se miró en el espejo y reconoció a un hombre renovado, aunque los nervios lo invadían. La tarde llegó con el inconfundible tintineo del timbre. Miguel sintió una mezcla de ansiedad y anticipación. Abrió la puerta y frente a él estaba Diego, su amigo de antaño. Las arrugas alrededor de los ojos de Diego evidenciaban tanto la risa como las tristezas acumuladas de su vida. Sin embargo, en su mirada había una chispa de comprensión y empatía que Miguel agradeció en ese momento. «Hola Miguel, he estado pensando en ti. No pareces estarte cuidando», dijo Diego con un tono honesto, casi paternal. «Sí, supongo que he estado lidiando con algunas cosas», respondió Miguel, tratando de sonar seguro mientras guiaba a su amigo al interior. Siguieron conversando sobre recuerdos pasados, pero rápidamente la conversación se tornó más profunda. En un momento de sinceridad, Miguel reveló sus luchas como padre, los temores que había mantenido ocultos y su deseo de proporcionar a Sofía un cumpleaños especial.
Diego escuchaba atentamente, asintiendo como si fuera un viejo amigo que había presenciado peleas invisibles. «Me duele verte así», le confesó Diego, «pero no estás solo en esto. A veces, abrirse no es una señal de debilidad, sino de verdadero valor. Te puedo ayudar a conectar con personas que quizás nunca pensaste que tendrías que conocer», le ofreció. Miguel sintió una ola de miedo y liberación al mismo tiempo. La idea de conectarse con otros, de involucrarse con una red de apoyo, provocaba una lucha interna. La angustia de su orgullo quería asfixiarlo, pero una chispa de esperanza empezaba a iluminar sus pensamientos. ¿Y si esa ayuda es lo que realmente necesitaba no solo para Sofía, sino también para él mismo? Finalmente, Diego sacó un viejo teléfono de su bolsillo. «Dame un momento para llamar a alguien, te prometo que puede ser un cambio que no esperabas». Miguel observó a su amigo, sintiendo un profundo agradecimiento, pero también una creciente inquietud. La idea de abrir más decisiones en su vida, enfrentándose a lo desconocido, lo llenaba de dudas. Mientras Diego marcaba el número, Miguel se preguntó qué tan lejos podría llegar realmente. Cada paso hacia adelante era también un paso hacia lo desconocido, generando una tensión palpable en su interior. La conversación prometía abrir puertas que siempre había mantenido cerradas, pero ¿estaba él verdaderamente listo para cruzar ese umbral? El sonido del teléfono sonando reverberó en la habitación. Miguel sintió que su corazón latía con fuerza. Había llegado el momento de que su vida diera un giro inesperado. Pero al dejarse llevar por la conversación, se encontró nuevamente ante un dilema personal. ¿Abandonaría su miedo por la oportunidad de actuar o dejaría que su orgullo lo detuviera una vez más? Mientras Diego hablaba, Miguel se veía obligado a confrontar sus propios límites. ¿Sería este el primer paso hacia su transformación o se perdería en el laberinto del miedo? La respuesta se encontraba a punto de revelarse, y Miguel se debatía entre el deseo de cambiar y el temor a lo que eso significaba. Miguel sintió el sudor en sus manos mientras absorbía las palabras de Diego. La voz de su amigo resonaba a través del eco de la habitación, mezclándose con sus propios pensamientos. Aquella llamada representaba más que una simple conexión, era un puente hacia el cambio que había anhelado pero también temido. ¿Podía realmente permitir que alguien más lo guiara? La frustración y el deseo de progreso hacían un tira y afloja dentro de él. Observó a Diego, quien contaba con una calma desbordante, hablando con familiaridad con otra persona al teléfono. Un repentino impulso lo llevó a plantearse sus propias inseguridades. ¿Era válido que buscara apoyo? El orgullo, ese viejo enemigo que había cultivado durante años, le susurraba al oído que estar en esta situación lo hacía menos hombre, menos padre. «¿Eres un hombre nuevo, Miguel?», se preguntó a sí mismo. La imagen reflejada en la ventana mostraba a un individuo perdido, atrapado entre lo que era y lo que deseaba ser. Había una lucha constante entre el miedo al fracaso y la esperanza de crecimiento. La voz de Diego se desvaneció en su mente, dejándolo solo con su conflicto interno. De pronto, la conversación de Diego se intensificó. «Es un proyecto en el que hemos logrado cosas muy interesantes. La comunidad está lista para apoyarte». Miguel se erguió en su asiento, pensándose a sí mismo. ¿Qué significaba eso? ¿Comunidad? Esa palabra lo llenaba de dudas. Sus experiencias pasadas lo habían enseñado a confiar en pocas personas, a cerrarse ante la posibilidad de que otros pudieran ser un apoyo. Sin embargo, la perspectiva de dar a Sofía un cumpleaños inolvidable era un impulso suficientemente fuerte como para considerar cambiar su mentalidad. Cuando Diego colgó, sus ojos se encontraron, y Miguel sintió una conexión que había sido robada durante tantos años. «¿De verdad crees que puedo hacerlo?», preguntó, sintiendo por fin el peso de su vulnerabilidad. Diego asintió con seriedad. «No solo puedes, debes hacerlo. La fuerza reside en aceptar que no tienes que enfrentarlo todo solo. Te estoy ofreciendo una oportunidad, Miguel. Solo confía en ti». Esas palabras calaron profundo en el alma de Miguel. Desde su infancia, había sido el tipo de persona que enfrentaba sus problemas a solas, llevando el mundo sobre sus hombros sin mostrar debilidad. Sin embargo, al observar la determinación en la mirada de Diego, comenzó a cuestionar si continuar en soledad era realmente el camino más fuerte. Diego planteó un plan.
Vamos a reunirnos con algunos amigos que conocen sobre organización de eventos. Te mostrarán cómo crear algo mágico para Sofía. No es una carga, Miguel. Puedes verlo como un equipo trabajando por ti. A medida que se discutían los detalles, Miguel sintió un profundo cambio en su percepción. Cada idea que se mencionaba se convertía en un paso en el terreno fértil del cambio. Visualizaba con claridad una celebración llena de risas y magia, no solo para Sofía, sino también como un testimonio de su propia transformación. Sin embargo, en el fondo, la voz del miedo aún susurraba. «Pero, ¿qué pasará si no estoy a la altura de las expectativas de todos?», se preguntó, invadido por la ansiedad. «Las expectativas más importantes son las tuyas, Miguel. Aprende a ser amable contigo mismo. Este es un nuevo comienzo. Y recuerda, cada paso cuenta, no tienes que ser perfecto», dijo Diego, captando las dudas que aún anidaban en el pecho de su amigo. Mientras la conversación avanzaba, se dio cuenta de que había comenzado a abrirse a la idea de confiar no solo en Diego, sino también en sí mismo. Visualizaba a Sofía sonriendo, su risa resonando alrededor de la casa, y eso, en gran medida, era el combustible que necesitaba. Miguel se dio cuenta de que este era apenas el principio de un camino. El apoyo de Diego y la posibilidad de una transformación estaba desafiando su propia narrativa, como si una parte de él estuviera listas para renacer. Sin embargo, justo cuando el optimismo comenzaba a apoderarse de su ser, Miguel sintió el peso de una nueva inquietud. ¿Qué pasaría si este cambio no tuviera el efecto esperado? Esa pregunta lo acechaba como un espectro que no podía ignorar, preguntándose si al final podría realmente proseguir con esta nueva dirección y superar los retos que vendrían. Miguel respiró hondo. La mente era su mayor adversario y el tiempo su aliado. Iba a necesitar mucho más que un plan para cambiar. Iba a tener que reconstruir su confianza y enfrentarse a una realidad que había eludido por mucho tiempo. ¿Realmente podía hacer que esto funcionara? Mientras se preparaba para este cambio inminente, un pensamiento lo consumió. Este sería su momento decisivo. La realidad era que estaba a punto de embarcarse en una aventura que haría temblar los cimientos de su vida. Ya estaba en marcha, pero el éxito total no solo dependía de los esfuerzos de los demás, sino de su valentía para aceptar su verdad. ¿Sería capaz de hacerlo? Miguel se despertó la mañana siguiente con el eco de las palabras de Diego retumbando en su cabeza. «Confía en ti». Aquel mensaje resonaba como un mantra, pero aún así, la incertidumbre se aferraba a su pecho. Tenía una semana antes de la celebración de Sofía y cada minuto contaba. La expectativa de un resultado positivo se veía amenazada por la presión de no fracasar. Decidió que esa mañana sería el punto de partida. Con un bolígrafo en la mano, se sentó en la mesa de la cocina y comenzó a escribir una lista de todo lo que era necesario. No solo quería cumplir con Sofía, quería superarse a sí mismo. Temática, invitados, comida, decoración, cada palabra era un paso más hacia su meta. Sin embargo, la hoja seguía en blanco, como un espejo que reflejaba su propia parálisis. De repente, el silencio fue interrumpido por el timbre del teléfono. Era Diego, quien, aún motivado por la conversación del día anterior, le sugirió una reunión con los amigos que podían ayudarlo. La oferta era tentadora, pero también aterradora. Tenía miedo de mostrarse vulnerable ante desconocidos. ¿Y si no cumplo con las expectativas?, se preguntó. A pesar de sus temores, acordó la reunión. El simple hecho de dar ese paso lo llenó de una mezcla de ansiedad y determinación. Alistándose, se miró en el espejo. «Debo ser un ejemplo para Sofía», pensó, intentando recordar la confianza que había sentido cuando decidió abordar esta empresa. La reunión tuvo lugar en un pequeño café. Miguel llegó con su lista en mano y un bolígrafo, listo para anotar y aprender. Sus nuevos compañeros, un grupo diverso, eran apasionados por la organización de eventos. Cada uno compartió ideas, desde la creación de un rincón de juegos hasta un espectáculo de magia. A medida que la conversación avanzaba, el miedo también. Pero no llegó a dominarlo por completo. La ilusión de producir algo especial para Sofía comenzó a tomar forma en Miguel. «Miguel,
comenzó a transformarse en entusiasmo. Uno de los organizadores, Clara, notó su reticencia y se lanzó a preguntarle directamente sobre sus expectativas. ¿Qué quieres que Sofía sienta este día? La pregunta lo tomó desprevenido, pero en ese instante, el silencio abrió un espacio para la reflexión. Miguel se dio cuenta de que se había estado concentrando demasiado en los detalles logísticos y no lo suficientemente en el impacto emocional del evento. La respuesta brotó de su interior. Quiero que sienta que es amada, valorada, que este día es tan especial como ella. Las palabras salieron espontáneamente, llenas de la urgencia de un padre que anhelaba hacer lo correcto. La mirada de Clara se iluminó, y con eso, Miguel empezó a notar cómo su propio deseo de conexión y autenticidad comenzaba a ganar protagonismo. Mientras el grupo discutía las posibilidades, su voz se tornó cada vez más firme. Comenzó a aportar ideas, construyendo sobre las propuestas de los demás con una confianza que no sabía que poseía. Por primera vez, sintió que era parte de un equipo que lo apoyaba, que lo alentaba a ser él mismo. Al término de la reunión, Miguel no solo había reunido un buen número de ideas, sino que también había comenzado a vislumbrar la importancia de la colaboración. Se dio cuenta de que, al abrirse, no solo estaba aliviando su carga, sino también permitiendo que otros participaran en la creación de un recuerdo significativo. Con el corazón ligero y la mente en ebullición, decidió dar un paso más. Al salir del café, se sintió inspirado y decidido a conectar con más personas. Quizá podría invitar a algunos de sus amigos a que también formaran parte de la celebración. Sin embargo, un nuevo temor lo invadió. ¿Qué pasará si no se sienten cómodos y si no les importa? Mientras estas dudas se instalaban, Miguel visualizó la sonrisa de Sofía y cómo su felicidad dependía del esfuerzo que estaba dispuesto a hacer. Tomó su teléfono, contemplando una vez más la conexión con ellos. Buenos amigos siempre habían estado ahí, pero nunca los había considerado como recursos en su búsqueda de mejora personal. Con cada decisión que se aproximaba, la voz de duda persistía, pero también la determinación por demostrar que podía ser más que quien había sido hasta ahora. Ya no se trataba solamente de un cumpleaños, se trataba de su capacidad para reinventarse. A medio camino entre la esperanza y la incertidumbre, Miguel envió el mensaje a sus amigos. Mientras sus dedos se detenían en la pantalla, un nuevo reto presentía en el horizonte. Había comenzado el proceso, pero ahora debía enfrentar una pregunta aún más desafiante. ¿Podré estar a la altura de lo que realmente necesito y lo que mis amigos esperan de mí? La respuesta a eso lo llevaría más allá de lo que había imaginado. Ahora había un nuevo camino, y su destino estaba comenzando a cambiar. Miguel pasó la noche en vela, sus pensamientos girando en torno a la conversación del café. La idea de compartir la carga de la organización con sus amigos se sentía liberadora, pero también le traía un nuevo conjunto de expectativas. ¿Y si no estaban a la altura? Su mente, en un vaivén entre la oportunidad y el temor, le generaba una tensión palpable. La determinación de ser un mejor padre se enfrentaba a su miedo al rechazo. Al día siguiente, decidió que, para aquella jornada, establecería una rutina. Se despertó temprano, dispuesto a organizar su día como lo había hecho en el encuentro anterior, pero esta vez daría un paso más. En lugar de solo hacer una lista, se propuso realizar un cronograma. Si estoy desbordado, mejor que sea con una estructura, se dijo, anotando horarios específicos para cada tarea, desde la planificación de actividades hasta los detalles de la decoración. Sus amigos respondieron a su mensaje rápidamente, entusiasmados por formar parte del proyecto. Sin embargo, la noticia de su implicación también trajo consigo una oleada de inseguridad. ¿Acaso debería haberlo hecho solo?, pensó. La colaboración era una nueva experiencia para él, un área desconocida donde temía perder el control. Pero, por otro lado, había en ellos un apoyo genuino que deseaba aprender a aceptar. Durante los días siguientes, Miguel se dedicó a trabajar en equipo. Cada encuentro era una mezcla de risas, ideas locas e incluso desacuerdos creativos. A veces se sentía abrumado, pero la energía colectiva lo empujaba a seguir adelante. Su voz, antes tímida, comenzaba a hacerse más audible en las discusiones. Sus amigos no solo respetaban sus aportes, sino que además lo alentaban a aportar más. Un día, en medio de un brainstorming, Clara le lanzó una nueva pregunta. ¿Qué pasará si algo no sale como esperabas? Aquella pregunta lo detuvo en seco. La posibilidad del fracaso lo acechaba nuevamente.
¿Y si fracasa? Se repetía incesantemente. Sin embargo, al reflexionar sobre los momentos vividos con su hija, se dio cuenta de que nunca había sido sobre la perfección, sino sobre disfrutar el proceso. Fue entonces, en una revelación súbita, que comenzó a notar cuánto había cambiado su perspectiva. Ser un buen padre no significaba construir un evento perfecto, se trataba de estar presente, de mostrar amor y de crear recuerdos, incluso si no eran perfectos. Se dio cuenta de que su miedo había estado alimentando una necesidad de validación personal. Al terminar la semana, ya se sentía parte de un equipo. Todo lo que había aprendido sobre la colaboración se traducía no solo en una fiesta, sino en una transformación personal relevante. Sin embargo, sabía que el evento aún no habría culminado, y el éxito de todo se definiría el día de la celebración. El día llegó con nubes grises amenazando lluvia, y Miguel sintió un nudo en el estómago. Los últimos toques estaban en la lista, pero mientras se preparaba, una pequeña sombra de duda empezó a surgir de nuevo. ¿Y si no le gusta? ¿Y si comete errores que arruinen todo? Se preguntó angustiado. Fue ese instante que recordó la importancia de liberarse de expectativas ajenas. La pequeña voz que antes lo hizo dudar, ahora emergía, recordándole que había crecido mucho en aquellos días. El momento que había esperado estaba a la vuelta de la esquina, y sintió cómo la ansiedad se transformó en anticipación. Mientras preparaba su propia mente para liberar los temores, una llamada repentina interrumpió su meditación interna. Su madre en el teléfono, con una expresión de preocupación, anunció que había llegado un regalo para Sofía que podrían cambiarlo todo. La presión aumentó mientras se preguntaba si estaba preparado para recibir el desafío que podría desviarlo de sus planes. La incertidumbre de lo que estaba por venir lo invadió. ¿Podría afrontar lo que aquella sorpresa traía consigo? La respuesta tomaba forma, pero el destino estaba decididamente a punto de dar un giro inesperado. Miguel colgó el teléfono, el aliento entrecortado por la noticia de su madre. El regalo para Sofía no era solo un objeto, representaba una incertidumbre que podía alterar el día que tanto había preparado. La idea de que llegara algo inesperado, algo que podría desviarlo del camino que había trazado, se convirtió en una mezcla de ansiedad y curiosidad. Pero en lugar de dejar que el pánico se apoderara de él, decidió que podría convertirlo en una oportunidad. La jornada se convirtió en una lucha interna. Esos nuevos desafíos requerían que Miguel gestionara no solo las expectativas propias, sino también las de su hija. Su mente comenzó a formular preguntas que antes no había considerado. ¿Podría este regalo ofrecer un giro inesperado y emocionante que permitiera a Sofía vivir un día memorable? Con cada respuesta, su decreto de ser un mejor padre se reafirmaba. El trabajo en equipo con sus amigos le había mostrado que las experiencias compartidas, incluso las sorpresas, podían enriquecer la vida familiar. A medida que el día avanzaba, Miguel se concentró en el presente, desechando cualquier pensamiento negativo sobre lo que podría fallar. Moviéndose entre el corre-corre de la última hora de la organización, se permitió espacios de reflexión. Aprovechó cada pausa para conectar con su hija y recordarle lo especial, más allá de cualquier regalo. Ella necesita saber que lo más importante soy yo, aquí y ahora, pensó, mientras su corazón se llenaba de pasión por brindarle ese vínculo auténtico. Mientras pulía los detalles de la decoración, un dilema se presentó. ¿Cómo integrar el nuevo regalo de manera que complementara el esfuerzo y amor ya informados en su planificación? Aquel dilema lo llevó a vislumbrar una gran lección. Fue en esa exaltación de ideas que entendió que el verdadero éxito del día no radicaba en lo tangible, sino en el amor que se entrelazaba con cada elemento de la celebración. Finalmente, el momento crítico llegó cuando destapó el paquete entregado por su madre. Hubo una caída de luz en su rostro al descubrir un castillo inflable. La alegría suele ser un concepto efímero, pero en ese instante sintió que había crecido. Algo genuino en la simplicidad de la sorpresa. Con el objetivo de trabajar en equipo una vez más, hizo una llamada a sus amigos para que llegaran a ayudar a instalarlo en el jardín. Mientras lo preparaban, una risa cálida llenaba el aire, disolviendo hasta la última preocupación que había albergado. Al final de cuentas, todos los temores de Miguel se estaban desvaneciendo. Había transformado su incertidumbre en un catalizador para la colaboración. La conexión con sus amigos, el apoyo mutuo, tenían un efecto reforzador.
La celebración se configuraba en algo que iba más allá de sus expectativas iniciales. Cuando Sofía finalmente salió al jardín y vio su nuevo castillo, sus ojos brillaron con una felicidad palpable. En ese instante, Miguel comprendió la esencia de ser padre. Su labor no solo era proporcionar, sino también crear momentos de alegría y sorpresas. A medida que su hija corría hacia el castillo, él sintió una satisfacción profunda. Sin embargo, mientras la música comenzaba y la risa llenaba el aire, un mensaje parpadeante en su teléfono captó su atención. Era Clara, con una pregunta intrigante. ¿Y si hay algo más en lo que deberías trabajar para que el día sea realmente memorable? Una nueva chispa de incertidumbre surgió en su pecho. ¿Qué más podía haber? La jornada estaba lejos de haber terminado, y con esos pensamientos, Miguel sintió cómo la ansiedad y la curiosidad comenzaban a entrelazarse de nuevo. Un nuevo desafío lo aguardaba, y la pregunta era clara: ¿podría manejarlo? La música vibrante del jardín mezclaba risas de niños y el bullicio de los adultos. Miguel observaba a Sofía saltar y sonreír, inmersa en su mundo de alegría. Sin embargo, las palabras de Clara seguían reverberando en su mente, como un eco insistente. La idea de que había algo más en lo que debía trabajar lo inquietaba. De alguna manera, ese mensaje se había convertido en una sombra sobre una celebración que, hasta ese momento, había sido perfecta. Mientras caminaba, sintió una mezcla de determinación y nerviosismo. Su impulso inicial de simplemente disfrutar del momento se transformó en un deseo de afrontar una nueva prueba, como si le hubiera sido lanzado un guante. ¿Qué era realmente lo que podía hacer para que el día fuera memorable? En un instante, la ocasión pasó de ser un evento simple a una oportunidad para un crecimiento personal significativo. Consciente de que su enfoque debía ser práctico, decidió consultar a su círculo de amigos. Si alguien podía ofrecerle una idea brillante, eran ellos. Junto a la mesa, sentado con sus amigos, Miguel arrastró su silla un poco más cerca, sintiendo cómo todo el peso de la pregunta pendía sobre él. Abrió la discusión, compartiendo la inquietud provocada por el mensaje de Clara. Uno de sus amigos sugirió un concurso improvisado entre los niños, donde Sofía podría ser la juez. La idea sonaba interesante, pero Miguel sabía que necesitaba algo más que una simple diversión para satisfacer la inquietud que lo carcomía. A menudo enfrentaba dilemas de esta naturaleza en su vida, luchando entre sus expectativas y el deseo de innovar en su papel como padre. Pero también sabía que, a veces, las mejores respuestas emergen en momentos de incertidumbre. Siguió explorando en su mente, cuestionándose su propia capacidad para improvisar. Había comprendido que, a medida que se despojaba de los miedos, también se liberaba de los límites autoimpuestos. Se encontraba en un camino de transformaciones, no solo en la fiesta, sino en su manera de ver la paternidad. Quería ser un modelo para Sofía, alguien que enfrenta desafíos con creatividad. Finalmente, con el respaldo de sus amigos, decidió organizar una búsqueda del tesoro. Era un juego que involucraría tanto a Sofía como a otros pequeños invitados y que, de paso, les enseñaría a colaborar y trabajar en equipo. Miguel se sintió revigorizado. Esa era la dirección que quería seguir. El cambio de plan no solo impulsaría la fiesta, sino que además permitiría a cada niño descubrir una parte de sí mismo. Miguel tomó un respiro profundo, sintiéndose más centrado. Comenzó a trazar un mapa rudimentario para el juego, en el que cada pista llevaría a los niños a un pequeño tesoro que, al final, revelaría un regalo especial, un libro de cuentos que quería que todos disfrutaran juntos. La idea creció en su interior, alimentando su inspiración, y al mirar a su alrededor, sentía que el entorno vibraba con energía positiva. Mientras comunicaba su plan a los demás, un nuevo nivel de confianza brotó en él. Con cada palabra se desvanecían sus inseguridades anteriores. Este evento no era solo para Sofía, era su oportunidad de redefinir lo que significaba ser padre y crear memorias perdurables. Sin embargo, en el centro de su entusiasmo, un pensamiento aún flotaba. ¿Y si esto no está a la altura de sus expectativas? La pregunta lo llevó a un momento de introspección, donde reconoció que la búsqueda de la perfección podría ceder ante la búsqueda de la conexión. La felicidad de su hija dependía, en esencia, de cómo él se presentara ante ella, no de las expectativas que habían marcado ese cumpleaños.
El desafío de aquella jornada estaba lejos de ser simple. Estaba claro que a medida que Miguel refinaría los detalles del juego, también iba a enfrentarse a sus propios miedos de fracaso y sus inseguridades. Las risas y la alegría a su alrededor eran solo un reflejo de la batalla interior que podía dividirlo entre aceptar la vulnerabilidad o esconderse tras una fachada de control. Mientras preparaba todo, Miguel sintió cómo la tensión aumentaba. Era un momento decisivo, quizás no solo para su hija, sino para la transformación que comenzaba a gestarse en él. Ese día marcaría no solo un cumpleaños, sino un capítulo de autodescubrimiento. Pero justo cuando todo parecía encajar, un grito en el jardín cortó la atmósfera, una conmoción que lo llevó a preguntarse si la celebración podría cambiar de rumbo de manera inesperada. ¿Podía manejar otra turbulencia? La conmoción en el jardín resonó como un trueno en la mente de Miguel. Su corazón latía con fuerza al imaginar que la celebración que había empezado a redefinir se desmoronara en un instante. Se acercó corriendo hacia la fuente del alboroto, su mente centrada en recuperar el control. Pero, al llegar, se dio cuenta de que la agitación provenía de un grupo de niños que habían tropezado en su entusiasmo, haciendo uno de los adornos caer y romperse. No era el caos que temía, pero la adrenalina lo empujó a actuar. Se agachó para ayudar a los niños mientras trataba de calmar las risas nerviosas. En ese momento, un pensamiento brotó en su mente. En lugar de ver esta situación como un contratiempo, podía convertirla en una lección valiosa sobre la resiliencia. Ayudó a los pequeños a recoger los restos, riendo junto a ellos. En esos breves momentos se dio cuenta de que había un potencial en todo lo inesperado. Quizás era lo que Clara le había querido comunicar. La búsqueda del tesoro ya no era solo un simple juego, ahora había una historia detrás de su creación, una en la que la colaboración y el entendimiento de las imperfecciones se entrelazaban con la diversión. Miguel sintió que su enfoque iba más allá de lo que había planeado. A través de cada obstáculo que enfrentaba hasta ese momento, había crecido en confianza, en habilidades de empatía y en su capacidad para guiar a Sofía y a sus amigos hacia un aprendizaje práctico. Regresó a su espacio de preparación, más decidido que nunca a ejecutar su plan. Cada pista en el mapa ahora tenía más sentido. Recordó las valiosas lecciones de su infancia, momentos que habían sido enriquecedores no solo por su resultado, sino por el viaje vivido. Sabiendo que tenía la oportunidad de ser un faro para su hija, decidió hacer de la búsqueda una experiencia donde aprenderían juntos a abrazar la imperfección. Mientras organizaba los detalles, comenzó a pensar en su propio enfoque hacia los fracasos. Construyó un nuevo concepto en su mente. El verdadero éxito no se medía por la ausencia de errores, sino por la capacidad de levantarse tras cada tropiezo. Esa idea lo hizo sentir más ligero, como si las pesadas expectativas que había cargado durante tanto tiempo comenzaban a desvanecerse. Sin embargo, mientras compartía su entusiasmo con los asistentes y la sonrisa de Sofía iluminaba su rostro, Miguel no pudo evitar preguntarse si realmente estaba preparado para lo que siguiera. Las dinámicas de la búsqueda del tesoro podían ser un camino lleno de sorpresas y desvíos. Los niños podrían desviarse, podrían pelear entre ellos o incluso perder interés. Esa incertidumbre lo sacudió por dentro, pero decidió alinearse con el reto, abrazando la idea de que no todo tenía que estar bajo control. La búsqueda empezó. Cada pista que los niños encontraban era recibida con gritos de alegría y pequeños desafíos. Él observaba cómo Sofía, en su papel de juez, trataba de mantener la emoción, sin darse cuenta de que la auténtica enseñanza estaba en observar a sus amigos comunicarse y resolver problemas juntos. En medio de este mar de risas y juegos, Miguel descubrió algo nuevo en él mismo. Una capacidad para adaptarse y ser flexibles ante la imprevisibilidad. Era un momento delicado, donde ser padre se convertía en un aprendizaje continuo. Pero aún con este descubrimiento, un eco persistente en su mente lo dejó inquieto. Mientras contemplaba a los niños, no pudo evitar preguntarse si no había más luchas por venir, si realmente había aprendido a manejar sus inseguridades o si todo esto solo era una improvisación calculada. Al final de la búsqueda, cuando todos se reunieron para disfrutar de un momento de calma, Miguel sintió una mezcla de satisfacción y confusión. La conexión que había logrado con Sofía era real, pero sentía que el horizonte siempre se alzaba frente a él, una invitación permanente para seguir desglosando su papel como padre y ser humano. Mientras la fiesta continuaba, un nuevo dilema surgió en su mente. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar para construir un legado emocional que perdurara?
Y justo cuando empezó a buscar respuestas, la figura de Clara apareció en la entrada del jardín, con una mirada que destilaba sospechas y una pregunta crucial en sus labios. ¿Podría Miguel manejar esa nueva realidad que latía en el aire, justo cuando comenzaba a sentir que las cosas encajaban? Miguel inhaló profundamente, maravillado por cómo había evolucionado en tan poco tiempo. El jardín comenzaba a llenarse de luces, risas y la esencia pura de la felicidad. A su alrededor, los niños disfrutaban con la inocencia de la niñez, un reflejo de lo que él deseaba proporcionar a Sofía. En ese instante, sintió que su vida estaba tomando un giro inesperado, una conexión profunda, no solo con su hija, sino también con su propio ser. Con la búsqueda del tesoro finalizada, los pequeños estaban más unidos que nunca, compartiendo sus logros y risas. Al observarlos, Miguel notó que había dejado de lado sus temores, aquellos que consumían gran parte de su mente. La fiesta ya no era un simple evento, sino un catalizador de transformación. Cada juego, cada sonrisa, era un símbolo del padre que había aspirado a ser. Pero la llegada de Clara trajo consigo un nuevo desafío. Su mirada introspectiva parecía decir que había algo más que debatir. En ese preciso instante, Miguel se sintió enfrentado a una de sus más profundas inseguridades. A pesar del éxito visible del día, ¿era realmente suficiente? ¿Podría haber más en la evolución que había tenido durante la semana? «Hola Miguel», saludó Clara, su tono impregnado de complicidad. «Quería hablar contigo. He estado viendo cómo has manejado todo, y es impresionante, pero ¿qué pasa con lo que viene después?». Esa pregunta resonó en el aire, pesada y contundente. Miguel, paralizado por un momento, se sintió abrumado por una mezcla de gratitud y ansiedad. Sentía que la sombra de su antiguo yo se alzaba en el horizonte, cuestionando si había aprendido de verdad a abrazar sus limitaciones, o si todo había sido un acto de valor temporal. La duda comenzaba a infiltrarse nuevamente en su mente. ¿Podía yo ser un buen padre de manera consistente? ¿Cómo podía asegurarme de que este acto de valentía no fuera solo un destello? «Es un buen punto, Clara», respondió Miguel, intentando mantener la calma. «He aprendido tanto esta semana, pero reconozco que aún tengo miedo de que esto sea solo una moda pasajera. ¿Y si no puedo mantener esta conexión con Sofía en el futuro?». Clara lo miró con empatía. «Miguel, la paternidad no es un destino, sino un viaje. Las dudas y los desafíos serán parte de este camino. Lo que realmente importa es cómo decides enfrentar cada uno de ellos. Has demostrado una gran valentía al abrirte a nuevos enfoques, al sacar lo mejor de ti y de los demás para crear un entorno donde Sofía pueda vivir experiencias significativas. No te detengas aquí». Esa frase le penetró el corazón. Miguel comenzó a comprender que la duda era natural, un componente de su desarrollo personal que podía asumir sin sentirse menos. La verdadera fortaleza no residía en la ausencia de miedo, sino en la decisión consciente de avanzar a pesar de él. En ese momento, Miguel sintió que una pesada carga se levantaba de sus hombros. Había enfrentado sus temores y, de alguna manera, los había desvanecido al abrir su vida a los demás. Ahora sabía que la colaboración no solo enriquecía su vida, sino que también podía servir como un pilar en su relación con Sofía. El evento prosiguió, y mientras la música sonaba, Miguel se unió a su hija y su grupo de amigos en el jardín. Las risas resonaban, y cada niño parecía vivir completamente en el momento. Al mirar a Sofía, experimentó una oleada de amor y gratitud por todo lo que había logrado, no solo como padre, sino como hombre. Cuando la noche comenzó a caer, Miguel decidió entregar su propio obsequio a Sofía, un cuento especial que había seleccionado para ella, uno que significaba unión y aventura, un reflejo de todo lo que había aprendido en su propia travesía. Al entregárselo, vio cómo sus ojos se iluminaban. Ella abrazó la novela con cariño, como si el regalo representara no solo el tiempo compartido, sino también la promesa de 1000 historias por contar. Sofía miró a su padre con admiración y asombro. «¿De verdad hiciste todo esto para mí, papá?», le preguntó. En ese momento, Miguel supo que sus esfuerzos habían valido la pena. «Todo esto y más, Sofía, porque tú lo mereces, y porque ser tu padre me ha hecho crecer tanto». La luz en los ojos de su hija era el reconocimiento que tanto anhelaba, y al mismo tiempo, un recordatorio de que su viaje apenas comenzaba. Gracias a su valentía, Miguel había logrado dar pasos hacia la transformación personal. No solo había salvado el cumpleaños de Sofía, sino que también había forjado la base sólida de una relación que se mantendría en crecimiento. El día llegó a su fin, pero Miguel ya no sentía que estaba solo. Estaba rodeado de personas con las que podía contar, un equipo que lo apoyaba, y en su corazón
la certeza de que continuarían enfrentando los desafíos juntos. Con una sonrisa en su rostro y una renovada determinación, Miguel salió al jardín, abrazando a Sofía mientras su corazón palpitaba con satisfacción. Había logrado lo que se había propuesto, y más allá de los regalos y las decoraciones, comprendió que el mayor obsequio era el amor y el compromiso que había cultivado. La jornada cerró un capítulo, pero también abrió la puerta a un futuro lleno de potencial. Miguel, ahora liberado de sus inseguridades, entendía que la vida era un viaje de aprendizaje constante, y que cada día ofrecía la oportunidad de transformarse, anclado en lo que realmente importaba, la conexión emocional con su hija. Ahora, es el momento de que ustedes también celebren su propio viaje. No esperen ni un segundo más para ser parte de esta historia y muchas más. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las siguientes historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final, y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal comprenden la verdadera importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. Gracias por ser parte de esta comunidad.